Yo soy licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, creo que en 1995. Posteriormente hice la maestría en Investigación en Ciencias Sociales en la misma universidad y posteriormente el doctorado en Ciencias Sociales. A mí me interesa mucho dar a conocer historias que pasan desapercibidas para el común de la gente. Y bueno, me parece que eso de alguna manera me marcó, ¿no? En el inicio de mi carrera. Yo venía de un medio semirural, de General Las Heras, venía a estudiar a la Universidad de Buenos Aires en tren. Y yo no sé si exactamente era todavía gay, pero se ve que algo de eso ya andaba rondando porque efectivamente ya tenía activo como cierto radar para entender un poco los personajes de ese mundo. Y empezó a suceder que en las estaciones de trenes, por ejemplo en Merlo, donde yo tenía que hacer el transbordo para tomar el tren eléctrico y venir a Buenos Aires, o en la misma estación de Once, empecé a ver viejos putos, homosexuales mayores y a veces muy mayores, que entraban y salían de los baños, bueno, donde efectivamente ellos la pasaban bien, digamos, aún en medio de una atmósfera digamos, donde tenían que esconder absolutamente todo lo que hacían, en un entorno opresivo. Ellos tenían todas las fichas acomodadas, ¿sí? Y se las sabían arreglar para hacer su vida delante de todo el público sin que el público se diera cuenta, ¿sí? Y a partir de entonces me nació como un interés muy especial en estos viejos putos. Me interesan mucho las desobediencias de bajo perfil. Me interesan mucho las desobediencias de quien no dice, digamos, a los gritos soy desobediente, heme aquí, soy un prócer de la resistencia. Yo veía que estos señores, ¿sí? Te repito, en un momento, estoy hablando de los últimos años 80, en un momento muy difícil para ser homosexual en Argentina, sin embargo, se las arreglaban para desobedecer un conjunto de regulaciones sobre cómo debería moverse un ciudadano en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, digamos, este macro tema, la desobediencia de bajo perfil, ¿sí? Lo fui viendo en otros escenarios sociales, ¿sí? Sea viéndolos yo personalmente o viéndolos a través de las lecturas. Hay un libro maravilloso de Irving Goffman que se llama Internados, situación social de los enfermos mentales. Y ahí que tenemos una investigación que este sociólogo hizo en los años 50 en un gran hospital en Estados Unidos, y él ahí veía cómo los internados, aún con medicaciones muy importantes que estaban tomando, se las arreglaban para, digamos, decía Goffman, saber explotar el manicomio a su medida, ¿no? Él decía, allí donde una institución sea muy reglamentarista, tener por descontado que va a haber una intensa vida íntima, es decir, una intensa vida que no va a estar dada a los ojos del personal de la institución. Y efectivamente, él tiene escrito ahí un artículo impresionante que se llama La vida íntima de la organización psiquiátrica, donde muestra a estos internados e internadas desobedeciendo un montón de normas y de prescripciones que la organización esperaba de ellos. Desobedecer con bajo perfil significa de todas maneras resistir a un orden dominante. Se puede desobedecer desde muchas maneras, ¿no? Y también me acuerdo que leí un libro muy lindo de James Scott, no Joan Scott, James Scott, que se llama Los dominados y el arte de la resistencia. Y ese libro empieza con un proverbio árabe muy lindo. Dice, allí donde aparece el gran señor, el sabio campesino hace una reverencia y se tira un pedo,
¿sí? Eso me pareció realmente increíble y muy sintomático, ¿sí? Sobre el tiempo, la oportunidad y la forma de resistencia que puede crearse la gente. Aún, te repito, en silencio, aún sin que se den cuenta los demás. Bueno, por supuesto que seguí leyendo mucho sobre la ancianidad gay y lesbiana, y eso me llevó a un conjunto de investigaciones que se han hecho sobre todo en Estados Unidos. Aquí en Argentina, lamentablemente, el tema de la vejez gay y lesbiana prácticamente no está estudiado, aunque sí hubo un antecedente muy importante, institucional, que motorizó el doctor Ricardo Yacoub, ¿sí? En el año 2012 organizó las primeras jornadas de envejecimiento LGTB en la Biblioteca Nacional y allí vino un profesor interesante de la Universidad de San Francisco llamado Brian DeVries. Está esta iniciativa del doctor Yacoub, pero por lo general no ha sido un tema estudiado. En aquel congreso se dijeron cosas muy interesantes y bueno, yo empecé a tomar nota y a partir de ahí empecé a reconstruir un universo bibliográfico muy interesante. Ese universo bibliográfico dice más o menos dos cosas, o hay ahí una interna respecto de cómo los gays ven el envejecimiento gay, ¿no? O mejor dicho, sobre cómo se podría estudiar el envejecimiento gay. Hay algunos teóricos que ya en los años 70 venían batallando para combatir lo que ellos dicen es un estereotipo, de que el viejo gay, digamos, no la pasaría nada bien en la vejez, sería un señor retraído socialmente, absolutamente solitario, deprimido, etcétera, 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 ¿sí? Estos investigadores querían combatir ese estereotipo y comenzaron a hacer un conjunto de entrevistas a muestras importantes, digamos, de personas y elaboraron lo que se llama la teoría de la expertise en crisis, ¿sí? Dicen claramente que, lejos de lo que dice el estereotipo, los viejos gays y las viejas lesbianas son expertos, sabios en manejar las crisis, ¿sí? Estas investigaciones comenzaron a hacerse en los años 75-80, es decir, que quienes eran viejos ya en esa época habían nacido bastante, digamos, en década del 30, década del 40 o inclusive antes, ¿sí? Estos viejos gays, cuando fueron jóvenes, ¿sí? En un entorno absolutamente homofóbico, incomparable a lo que nosotros conocemos hoy, desde que se asumieron, si es que cabe esta expresión, como homosexuales, tuvieron que enfrentar numerosas crisis en sus entornos sociales y tuvieron que enfrentar crisis sociales, crisis, digamos, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, crisis realmente muy difíciles. Bueno, dice estos autores, estos homosexuales, ¿sí? Tendrían ya como el cuero duro, estarían entrenados para hacerle frente a la adversidad. Por lo tanto, la vejez no podría ser una crisis especialmente dramática para alguien que ya tenía el cuero entrenado para hacerle frente a la adversidad. La verdad que, vista en contexto, la teoría de la expertise en crisis es muy atrayente, ¿no? Porque imagínate que uno tiene que confrontar esta imagen nueva con una imagen muy insistente que para mí está muy condensada en Muerte a Venecia de Visconti, donde tenés el típico viejo homosexual, digamos, con todos esos atributos negativos de la depresión y de todo eso, ¿no? Pero, ¿sí? Tenés otra vertiente, le dicen los investigadores la teoría del envejecimiento precoz, es decir, una teoría que sostiene que los homosexuales, por un conjunto de regulaciones sociales, digamos, muy aplastantes de la subjetividad, se sentirían viejos antes
de que los heterosexuales de la misma edad se sientan viejos, ¿sí? Richard Friend, por ejemplo, es uno de estos investigadores. Y él cuenta una anécdota que también es muy interesante, se vuelve muy sugestiva, tanto como la teoría de la experticia en crisis. Él necesitaba, para apuntalar su teoría, hacer entrevistas en profundidad a gays adultos y adultos mayores. Entonces comenta, creo que es del año 78 la investigación, comenta que publica un aviso en una revista comunitaria, creo que en Estados Unidos. Y este investigador se sorprende, ¿no? En ese aviso dice, bueno, si usted es homosexual mayor y quiere colaborar en esta investigación, por favor hágamelo saber y hacemos la entrevista. Y se sorprendió de que muchos de los que respondían eran gente que apenas habían pasado los 40 años, ¿sí? Lo cual también es sumamente interesante porque pone sobre el tapete el tiempo no como cronología, ¿sí? El tiempo no como algo objetivo, sino el propio almanaque interior de una minoría social, ¿sí? Muy discriminada en aquel momento. Y esa teoría también es muy interesante porque digamos que la vida de cualquier persona en aquel momento se regía mucho por lo que se llama el ciclo de vida. El ciclo de vida tiene espaciadores biográficos, ¿sí? Terminar la escuela, empezar la universidad, ponerse de novio, casarse, los hijos, ritos, ¿sí? De pasaje de una sociedad probablemente extinta. Estos señores, cuando eran jóvenes, ¿sí? Dejaron de vivir, de pasar por esas ritualidades sociales, y entonces es posible sostener que pasaron directamente de la juventud a la madurez. No pasaron en el medio por el noviazgo, la paternidad, etcétera, etcétera. Y esto por no decir que en el medio vino la epidemia del SIDA, lo cual los obligó a vivir pérdidas, a experimentar pérdidas afectivas enormes cuando eran muy jóvenes, ¿sí? Pérdidas afectivas que las personas heterosexuales tendrían cuando tendrían 60, 70 años. No, esta gente las perdió antes. Por lo tanto, también ahí tendríamos alguna oportunidad de ver cómo, ¿sí? Estos factores sociales inciden en la lectura del paso del tiempo, que así pasaría más rápido.